Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto. A continuación, reflexiones en Lo Secreto con Eric Pardo. Creo que la experiencia de los cielos abiertos no solo se trata de recibir, sino también de participar activamente de la relación con Dios. Porque a veces cuando hablamos de los cielos abiertos pensamos que solo tenemos que recibir, pero hay diferentes pasos o diferentes actitudes, diferentes puntos que tenemos que tener. Y uno de los principales es esa relación con Dios. Las puertas abiertas de los cielos nos invitan a tener esa experiencia divina, a la presencia, a la gracia, al amor de Dios. Y por eso es que esta reflexión que quiero compartir con ustedes, quiero compartirla para que fortalezcamos ese camino espiritual y que esos cielos abiertos estén dispuestos para nosotros durante este 2024. Y los cielos abiertos tienen varios puntos que yo encontré. Uno es humildad, obediencia, y esas son las claves para experimentar la bendición de Dios. Y si nos vamos a Mateo 23:12, dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo primero que tenemos que tener en nuestra vida para poder tener los cielos abiertos es la humildad y la obediencia. Y este versículo nos enseña ese fundamento de la humildad y la obediencia, que son esas virtudes que Dios valora en cada uno de sus hijos. Aquellos que se enaltecen, que se creen lo máximo y no le dan, y no se humillan y no le dan ese lugar a Dios, no van a poder cumplir primero la voluntad y la obediencia que Dios quiere para nosotros, y tampoco van a recibir esa bendición. Porque la humildad y la obediencia son fundamentales para recibir la bendición divina, al reconocer esa dependencia de Dios y someternos a su voluntad, y así abrir esas puertas. Cuando nosotros somos humildes para reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que somos y que todo lo que vamos a hacer viene de Dios, y que nosotros somos unos simples administradores de todo lo que Dios nos ha dado, vamos a caminar con cielos abiertos. Gloria a Dios por tu título, gloria a Dios por tu profesión, gloria a Dios por tu negocio, gloria a Dios por lo que tú tienes. Pero si tú crees que todo eso que has recibido ha sido por tu título, por tu preparación, por tu economía, y no te humillas delante de Dios y dices: Señor, gracias, porque sin ti no soy nadie. Tenemos que tener esa humildad para reconocer que todo lo que somos y que estamos aquí ahora presentes es porque Dios así lo ha querido. Y ser obedientes a Dios también es saber lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Ser obedientes al plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser personas que confiemos en Dios, como dice Jeremías 17:7, que dice: bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza en Jehová será como el árbol plantado junto a aguas de reposos, que llevarán raíces. Esa confianza que podemos tener en el Señor nos va a llevar a esa clave de bendición, a tener esas raíces plantadas y que nada nos mueva. Y también tener esa confianza que en medio de la tempestad, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de las adversidades, en medio de lo que tú puedes estar pasando o vas a pasar. Porque dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicción, pero dice que confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que tener esa confianza en Dios y tenemos que nuestras raíces estén cimentadas en esa roca firme que es Cristo Jesús. Por eso tenemos que confiar en Dios. Por eso tenemos que clamar a Dios, confiar en Dios y esperar en Dios. 3 pasos importantes en la vida de fe: clamar, orar, confiar y después esperar. ¿Verdad? Porque cuando nosotros somos humildes y confiamos en el Señor, vamos a saber en qué tiempo
tenemos que hacer las cosas y en qué tiempo vamos a lograr los planes perfectos que Dios tiene para nosotros. Porque Dios quiere que nosotros caminemos en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades, como les dije, con cielos abiertos. La protección de Dios está con nosotros todos los días. En medio del problema que tú puedes estar pasando, en medio de la circunstancia que tú estás viviendo, Dios está contigo. Él no te abandona, Él no te ha dejado, Él no ha vuelto la mirada hacia atrás, no. Él está ahí, atento a tu clamor, atento a lo que tú estás pasando. Él no te abandona, confía en el Señor y espera en el Señor. Porque cuando nosotros estamos afianzados como ese árbol arraigado ahí en esas aguas de reposo, sabemos de que nada ni nadie nos va a mover. Por eso yo te digo, mi hermano, mi hermana que estás escuchando en este momento, confía en el Señor, confía en el Señor. Y también otro punto importante para tener los cielos abiertos es lo que dice Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Tenemos que priorizar en esa relación con Dios y vivir de acuerdo a sus principios. Abrir esas puertas de provisión nos hace primeramente buscar el reino de Dios antes que lo demás. Colocar a Dios de primero en nuestra vida para poder experimentar ese favor y esa provisión de Dios. Cuando tú en las mañanas lo primero que haces es alabar a Dios, darle gracias a Dios, sentarte, meditar, leer la palabra, orar al Señor. En esos momentos de que tú te levantas, lo primero que haces es eso, estás dándole la primicia del día a Dios. Y cuando tú comienzas a hacer esa primicia, vas a comenzar a ver que tu día va a estar con el favor de Él. Va a caminar todo muy bien. Tenemos que darle primeramente, buscar el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando tú buscas la presencia de Dios antes de abrir el celular en la mañana y antes de ver las noticias o ver tu Facebook o tu Instagram o ver tu YouTube o antes de ver las noticias, buscas ese tiempo para adorarle, para meditar en la palabra de Dios, para orarle al Señor, buscar su presencia. Todas las cosas vendrán por añadidura. En medio de la alabanza, en medio de la adoración, ahí está Dios. Y eso es una forma también de ser humildes. ¿Por qué? Porque reconocer de que Él es nuestro Rey, que Él es el que toma control de nuestras vidas todos los días. Estamos en esta noche aquí por la voluntad de Dios y Él tiene un plan perfecto para nosotros. Otra parte también importante de los cielos abiertos es la generosidad. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Y cuando nosotros damos generosamente, desinteresadamente, vamos a comenzar a ver una provisión abundante en nuestra vida. Y no tenemos que esperar para que sea diciembre, no tenemos que esperar que sea cuando entran las clases para poder dar útiles a la gente de bajos recursos, sino realmente tener un corazón generoso de atacar ese tiempo para poder ser generosos con las personas que lo necesiten, con nuestro vecino, con nuestros hermanos, con nuestros propios familiares. Podemos comenzar a ver la generosidad. Y la generosidad no solo va a beneficiar a otros, sino nos va a beneficiar a nosotros, porque vamos a comenzar a recibir esa cosecha de bendiciones que nosotros vamos a comenzar a darles a los demás. Y eso creo que es un principio divino que refleja el corazón generoso de Dios en nuestras vidas. Tenemos que perseverar en la oración también. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Cuando nosotros somos persistentes en la oración, comenzamos a demostrar esa dependencia hacia nuestro Padre Celestial. Y comenzamos, cada vez que tú buscas ese tiempo de oración con Él, tú buscas esa comunión con Dios, esa situación que puede estar pasando en este momento, esa intranquilidad, esa inseguridad, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a llegar a tu vida. Pero tenemos que ser personas de que persistamos en la oración, que podamos
Ser personas que seamos dependientes de Dios en todo lo que hagamos. Que las situaciones, Dios las tiene, como les dije al principio, Dios tiene control de ellas. Y tenemos que caminar en esa dependencia, en este 2024, en la oración. Tenemos que ser, en este 2024 tenemos que ser personas que seamos disciplinados en las disciplinas espirituales, en leer la palabra, en orar, en ayunar. Tenemos que ser personas que comencemos a provocar. Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos serán conocidos. Y aquí tenemos que caminar también en una integridad y una rectitud en todo lo que hagamos. Aquellos que siguen el camino de la rectitud encuentran seguridad y abren las puertas de bendición para Dios. Cuando nosotros somos íntegros en todas nuestras acciones y decisiones, vamos a caminar con esa gracia y ese favor de Dios. Y eso es en todo sentido. En tu negocio, en tu trabajo, en tu vida. Es muy fácil comportarse de una forma cuando lo están viendo en la congregación, cuando tu pastor te está viendo, tu esposa, tus hijos. Pero ¿qué es cuando nadie te está viendo? Cuando estás en tu trabajo y haces un doble discurso. Cuando estás haciendo un negocio y estás pasando por debajo una mordida, una dádiva para recibir ese trabajo, eso. O sea, tenemos que ser íntegros y caminar en rectitud en todo lo que hagamos en este 2024. Tenemos que ser personas que tengamos la integridad y no ser como el montón. Cierto, a veces nos puede dar esa cólera, ese asunto de que por qué hay gente que recibe haciendo todas esas mordidas y esas cosas. Pero cuando nosotros caminamos en rectitud, caminamos en integridad, Dios nos va a abrir las ventanas de los cielos. Dios nos va a abrir esas bendiciones a nuestra vida. Por eso, mi hermano, mi hermana, en esta noche yo te digo que comienza a caminar en rectitud, en todo, que no seas un doble discurso. Que lo que tú hables con tu familia, en tu iglesia, sea lo mismo que tú hables con tus amigos, tus compañeros y las personas que están afuera. Tenemos que ser personas con integridad y rectitud en este 2024. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. No tenemos que ser más del montón. Tenemos que ser esa luz, ese foco que alumbra en la oscuridad. También tenemos que caminar en esa fe y en esa confianza en medio de la prueba. Como dice Santiago 1, 2 y 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando tenemos esa fe y esa confianza en Dios, durante las pruebas, comienza nuestro crecimiento espiritual primeramente. Comienza esa plenitud en nuestra vida. Y comenzamos a aceptar esas pruebas con gozo, sabiendo que nuestra fe se va a madurar. Y sabiendo que toda prueba no es permanente, es temporal. Y como les dije anteriormente, Dios tiene control de todas las cosas. Así es que seamos pacientes. Y a veces el estrés, la congoja, la preocupación, todo nos lleva a un estado de estrés. Por eso yo digo, y siempre lo he dicho en muchas reflexiones, que Dios tiene cuidado de nosotros desde cuando nosotros ni siquiera lo queríamos nada con Él. Desde que tú no querías nada con Dios, Él ha estado ahí y Él te ha cuidado. ¿Cómo más ahora que estás con Él no te va a cuidar muchísimo más? Así es que ten confianza, ten paciencia, ten fe. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no tener esa gratitud, ese agradecimiento hacia Él? Como dice 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud y el gozo es algo constante para caminar en la voluntad de Dios. Tenemos que cultivar esa actitud de agradecimiento en medio de la dificultad para comenzar a ver esas puertas de bendición para nuestras vidas. Nosotros tenemos esa gratitud hacia Dios por todo lo que sucede. Es una expresión de confianza en la bondad de Dios y creer
que Dios se va a manifestar en nuestras vidas con cielos abiertos. Por eso yo te digo que seas agradecido y tenés esa gratitud por todo lo que Dios te ha dado, sea mucho, sea poco, pero cada cosa que Dios te ha dado es para dar gracias. La vida es dar gracias. La salud es dar gracias. Que tienes provisión para mañana para el desayuno, tú lo que pudiste comer, hay que dar gracias. Cuando somos agradecidos, entre más agradecidos somos, Dios más nos va a bendecir, porque somos agradecidos con lo que Dios nos da. Dios no nos abandona, Dios no nos deja, Dios está ahí. Y Él es un Padre bueno, un Padre que da buenas dádivas a sus hijos, un Padre que tiene cuidado de nosotros. Si dice la palabra de Dios que Él cuida los pájaros y les da de comer, ¿cómo no nos dará a nosotros lo que nosotros necesitemos? Así es que nosotros tenemos que ser personas que podamos ver esa gratitud, ese agradecimiento delante de Dios. También tenemos que ser personas que busquemos la sabiduría, ¿verdad? Como dice Proverbios 3, 13, 14, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. La sabiduría que proviene de Dios es un tesoro que nos lleva a experimentar su favor y su dirección en todas las áreas de nuestra vida. Comencemos a buscar la sabiduría de Dios. No comencemos a tomar decisiones a lo loco. No comencemos a tomar decisiones pensando de que así es. No, meditemos lo que estamos haciendo. Pidamos la sabiduría, la dirección de Dios, para que tú puedas tomar las mejores decisiones y que Él sea el que te guíe. Porque a veces pensamos de que Dios nos está dando las cosas y nos estamos embarcando. A lo mejor tú piensas que eso que vas a hacer lo puedes comprar con tu tarjeta de crédito y después lo vas a poder pagar. Pero no sabes qué puede pasar más adelante. Así es que mejor pide la sabiduría de Dios para ver si realmente vas a tener ese dinero, la fecha que necesitas tenerlo para poder pagar eso que vas a sacar de crédito. Comienza a pedir la sabiduría de Dios para esos negocios, para comenzar a caminar mejor en tu día a día, en tu trabajo, en tu negocio, en tus estudios. Comienza a pedir la sabiduría de Dios en este 2024, porque que eso te abrirá las ventanas de los cielos en tu vida. También tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, porque Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Tenemos que ser personas que nos renovemos todos los días de nuestra mente. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Que nos comience a capacitar, comencemos a discernir, a experimentar la voluntad de Dios. Esos procesos nos preparan para recibir cielos abiertos. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, dejar de decir no puedo, no tengo, no voy a lograrlo, va a ser igual que el año pasado, yo soy maceta que del corredor no pasa. Comencemos a cambiar nuestra forma de pensar, quitemos todos esos paradigmas, todas esas condenaciones, todas esas culpas, todo eso que a veces arrastramos en nuestra vida. Nos sentimos culpables, nos sentimos condenados, pensamos que Dios no nos quiere, que Dios nos abandonó. No, sacudámonos, transformemos internamente mediante la renovación de nuestra mente. Y así podemos comenzar a expresar externamente lo que somos en Cristo Jesús. Debemos comenzar a renovar esa mente, a cambiar esos nombres, esos paradigmas, esos títulos que nos han dado en nuestra vida. Tenemos que comenzar a despabilarnos y comenzar a ver las cosas diferentes, a verlo con los ojos de Dios, no con los ojos naturales. No comenzar a decir, es que yo soy un fracasado porque yo fui muy malo antes de conocer al Señor y hice esto y esto, entonces Dios me tiene castigado. No, Dios no te castiga. Tus pecados han sido perdonados. Tú eres transformado. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Dios te ama. El que te condena es el enemigo. El que te culpa es el enemigo. Dios está ahí dispuesto ¿a qué? A que tú cambies y camines hacia adelante, que comiences a abrir camino donde no lo hay, que comiences a estar con Él en todo momento y en todo lugar, y Dios estará contigo como poderoso gigante.
Pero tienes que comenzar a renovar la mente y comenzar a decir, yo lo voy a lograr, yo lo voy a creer. La sabiduría de Dios estará conmigo en este 2024. Yo confío en Dios, yo esperaré en Dios. Así tenemos que caminar y comencemos a vivir los planes perfectos que Dios tiene para nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tenemos que ser personas que caminemos completamente como Dios quiere que nosotros caminemos. Y como le he dicho, tenemos que apasionarnos en experimentar los cielos abiertos y orar de todo corazón y con la fe en la oración que nosotros hacemos. Y vamos a comenzar a ver cambios espirituales y profundos en nuestra vida cuando nosotros comencemos a orar y a interceder. Y el año pasado hablábamos de Jabes y decíamos que Jabes fue una persona que hizo una oración poderosa, cortísima, pero la hizo y Dios le concedió lo que le dio. ¿Por qué? Porque Jabes le creyó al Dios de Israel. Y él le dijo, si en verdad me bendijeras y si ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo para que me libre de todo mal, y Dios le concedió lo que él pidió. Como esa oración que hizo Jabes, es la oración que nosotros tenemos que hacer en este 2024 también. Tenemos que comenzar a declarar y creer, apasionarnos, comenzar a apasionarnos y experimentar cielos abiertos cuando nosotros ponemos nuestro corazón y nuestra fe en esa oración que tú y yo estamos pidiendo para este 2024. Tenemos que hacerlo, tenemos que ser personas de cambio, tenemos que ser agentes de cambio y cambiar nuestras circunstancias. Dios ya prometió que nos va a dar. A veces nosotros no recibimos porque nosotros no somos los que pedimos, no somos los que desatamos, soltamos esos regalos que ya están saliendo de los cielos. Somos nosotros los que los impedimos por nuestra forma de pensar. Por eso renovémonos y seamos apasionados de experimentar cielos abiertos. Otra cosa que nos lleva a abrir cielos abiertos en este 2024 es lo que dice Lucas 11:2, dice, y le dijo Dios, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Padre, venga tu reino a nuestra vida, venga ese reino de paz, venga ese reino de justicia, venga ese reino de sabiduría. El enemigo no va a tener potestad, autoridad sobre nosotros porque tu reino está aquí, donde está tu reino, no hay nada que pueda hacernos daño en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero también nos lleva a que seamos personas que manifestemos aquí en la tierra lo que hay en el cielo. Que podamos llevar el reino de los cielos a nuestro entorno. Que podamos llevar el reino de los cielos a cada lugar. Y gloria a Dios por este programa, gloria a Dios por cada ministro, por cada pastor, por cada programa que se transmite a través de Libertad Radio. Porque estamos extendiendo el reino a las naciones. Estamos llegando con los mensajes de la palabra de Dios a cada rincón. Estamos extendiendo, estamos siendo portadores de la luz divina por medio de la extensión del reino. A lo mejor no estamos llegando a las naciones físicamente, pero estamos llegando a través de la internet. Estamos llegando a través de nuestros podcasts, de nuestros canal de YouTube, nuestras redes sociales. Estamos alcanzando gente que a lo mejor nadie los puede haber alcanzado y nosotros los estamos alcanzando por medio de nuestro contenido. Estamos llegando a hacer la gran comisión de hacer discípulos y comenzar a extender ese reino diario a cada uno y demostrar la luz de Dios y compartir su amor con las personas que nos rodean. Cada mensaje que se da aquí, cada mensaje que damos en nuestras diferentes plataformas, eso nos da esa extensión del reino. Tú te está llegando este mensaje ahí donde tú estás, en Venezuela, en Colombia, en México, en Italia, en la India, en Francia, en Argentina, en México, en Estados Unidos. Estamos llegando, extendiendo el reino. Y tú tienes que hacerlo también con tu gente alrededor, ahí donde tú estás. Y a veces únicamente extender el reino es ser ejemplo, caminar, como dijimos, en integridad, en rectitud, siendo luz, demostrar que somos diferentes al montón. Eso es extender el reino. Tenemos que ser personas que demostremos al mundo, a la gente alrededor, que hubo un cambio en nosotros. Y no solo un cambio estético, sino un cambio interno.
que lo que éramos, lo que fuimos, ahora somos otros. Eso habla más que muchas palabras. Extendamos el reino en este 2024. Caminemos en ventanas abiertas en los cielos, en las finanzas. Y hay un versículo muy conocido que es Malaquías 3:10 que dice: traed todos los diezmos a las folí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando nosotros ofrendamos con fe y cuando nosotros somos generosos, como dijimos anteriormente, aparte de ser un acto de obediencia, también es un camino que nos va a experimentar la apertura de los cielos para nuestra vida y a nuestras finanzas. Cuando nosotros comenzamos a ser generosos hacia Dios, comenzamos a caminar en esa provisión divina. Y si tú me dices, pero estoy pasando un problema serio, la adversidad está conmigo, me siento en oscuridad, te digo que Pablo y Silas en la cárcel se encontraban así. Estaban en medio de la adversidad, estaban en medio de la cárcel, amarrados. Y lo único que hicieron ellos fue orar y alabar a Dios. Y ahí se abrieron los cielos, se rompieron las cadenas y desataron los milagros. Dice Hechos 16, 25 y 26, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Cuando tú enfrentas, como hemos dicho anteriormente, la adversidad por medio de la oración y la alabanza, va a transformar nuestras circunstancias, pero también va a transformar nuestro alrededor y va a haber libertad en Cristo. Si tú estás en este momento sintiéndote esclavo del pecado, si tú te sientes en este momento que conociste al Señor y cometiste un error y te sientes culpable, dice la palabra de Dios que abogado tenemos con el Padre. Órale a Él, pídele perdón, reconoce lo que tú has fallado y haz lo que hicimos en el primer punto, humildad. Y dile ahí, yo no puedo con esto, yo solo no puedo, pero contigo sí lo puedo. Y Dios va a transformar esa circunstancia en una libertad en Cristo Jesús. Tenemos que ser personas que invitemos a Dios cada día y entrar nosotros a ese lugar santísimo. A ese lugar santísimo donde podemos entrar, como dice Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La puerta a la presencia de Dios está abierta para nosotros. No tenemos que hacer absolutamente nada para poder entrar a la presencia de Dios y comenzar a aprovechar la oportunidad de entrar con libertad y poder expresar nuestras necesidades, adorarlo y permitirle que su gloria nos transforme cada día. Tenemos eso para nosotros, tenemos esa oportunidad grande. Podemos entrar al lugar santísimo, podemos entrar ahí, buscar su presencia, derramar nuestro corazón ahí y acercarnos a Él con un corazón abierto y sincero y poder encontrar esa comunión y esa bendición en su presencia. Hemos dicho en muchas ocasiones, somos humanos, no somos robots, somos humanos y Dios nos conoce y Dios nos hizo como humanos. Tenemos emociones, tenemos sentimientos, podemos fallar porque somos humanos, pero podemos entrar al lugar santísimo y que todas esas cosas se vayan quitando en nuestra vida. Y para ir finalizando, cuando nosotros clamamos a Dios, comenzamos a buscar esa manifestación de la gloria de Dios cada día más en nosotros. Por eso te dije al principio, clama a Dios, confía en Dios y espera en el Señor. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, Señor, que nos guía y nos revela los principios para experimentar cielos abiertos en nuestras vidas, Señor. Reconocemos la importancia de la humildad, la obediencia y la conexión constante contigo. Nos comprometemos a confiar en ti, buscar primero tu reino, ser generosos, perseverar en la oración y caminar en integridad, Señor. Gracias por las promesas de abrir las ventanas de los cielos en todas las áreas de nuestra vida. Cuando diezmamos, cuando ofrendamos, con fe y alegría, Señor. Que nuestra mente sea renovada por tu palabra y que vivamos en constante agradecimiento, extendiendo tu reino en nuestro entorno diario, Señor.
Que esa oración apasionada que vamos a tener en este 2024, Señor, sea una práctica constante, Señor, en nuestra vida, abriendo puertas espirituales, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y experimentando la presencia del Espíritu Santo. Que en medio de la adversidad podamos alabarte y orarte, Señor Jesús. Viendo cadenas que se rompen, Señor, milagros desatados en el nombre poderoso de Cristo Jesús, maravillas, milagros y prodigios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, que tú nos multipliques nuestras fuerzas, Señor, en tu gracia, Señor, y por la apertura de esas puertas que tú nos vas a abrir en este 2024, Padre. Que podamos entrar en la libertad, Señor, que tu presencia esté en nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que podamos experimentar la comunión, Señor, y la bendición que proviene de ti, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Clamamos, Señor, por cielos abiertos en este 2024, Señor, y anhelamos una mayor manifestación de tu gloria en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre amado, te damos a ti, Señor, por tu amor incondicional y por el privilegio, Señor, que nos das de ser tus hijos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, sabemos que vamos a caminar con cielos abiertos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto.